Buen día y qué tal profesor y compañeros. En este video les presentaré qué es un estado de flujos de efectivo junto con un ejemplo práctico. La NIF A3 describe que el estado de flujos de efectivo forma parte de los 4 estados financieros básicos. Y la NIF B2 lo define como el estado que muestra las fuentes y aplicaciones del efectivo de la entidad en el periodo, las cuales son clasificados en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. El usuario general de los estados financieros está interesado en conocer cómo la entidad genera y utiliza el efectivo y los equivalentes de efectivo, independientemente de la naturaleza de sus actividades. La importancia del estado de flujos de efectivo no es solo el hecho de dar a conocer el impacto de las operaciones de la entidad en su efectivo. La principal característica radica en dar a conocer el origen de los flujos de efectivo generados y el destino de los flujos de efectivo aplicados. El estado de flujos de efectivo proporciona información que permite evaluar los cambios en la estructura financiera de la entidad en general. Asimismo, permite evaluar su capacidad para modificar los importes y periodos de cobros y pagos con el fin de adaptarse a las circunstancias y a las oportunidades de generación y aplicación de fondos. Es importante mencionar que, según se describe en la NIF A2, mientras el estado de resultados muestra las operaciones de la entidad que se devengaron en el periodo, el estado de flujos de efectivo presenta las operaciones que se realizaron en el mismo periodo. La estructura del estado de flujo de efectivo debe incluir los siguientes rubros: o actividades de operación, o actividades de inversión, o actividades de financiamiento, o incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes, o efectos por cambios en el valor del efectivo, o efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo, o efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo. Dentro de cada grupo de actividades, como norma general, la entidad debe presentar los flujos de efectivo en términos brutos mostrando los principales conceptos de los distintos cobros y pagos. La entidad debe clasificar y presentar los flujos de efectivo, según la naturaleza de los mismos, en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Actividades de operación son las que constituyen la principal fuente de ingresos para la entidad. También incluyen otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. Actividades de inversión son las relacionadas con la adquisición y la disposición de propiedades, plata y equipo, activos intangibles y otros activos destinados al uso, a la producción de bienes o a la prestación de servicios. Instrumentos financieros disponibles para la venta, así como los conservados a vencimiento. Inversiones permanentes en instrumentos financieros de capital. Actividades relacionadas con el otorgamiento y recuperación de préstamos que no están relacionados con las actividades de operación. Actividades de financiamiento son las relacionadas con la obtención, así como con la retribución y resarcimiento de fondos provenientes de los propietarios de la entidad. Acreedores otorgantes de financiamientos que no están relacionados con las operaciones habituales de suministro de bienes y servicios. La emisión, por parte de la entidad, de instrumentos de deuda e instrumentos de capital diferentes a las acciones. La entidad debe excluir del estado de flujos de efectivo todas las operaciones que no afectaron los flujos de efectivo. Algunos ejemplos de estas operaciones son: adquisición a crédito de propiedades, planta y equipo. Fluctuaciones cambiarias devengadas no realizadas. Efectos por reconocimientos del valor razonable. Conversión de deuda a capital y distribución de dividendos en acciones. Pagos en acciones a los empleados. Donaciones o aportaciones de capital en especie. Operaciones negociadas con intercambio de activos. Creación de reservas y cualquier otro traspaso entre cuentas de capital contable. El objetivo principal del estado de flujos de efectivo es proporcionar información sobre los movimientos de efectivo de una empresa durante un periodo específico. Este estado financiero es crucial para entender cómo una empresa genera y utiliza efectivo en sus operaciones diarias, inversiones y actividades de financiamiento. En general, el estado de flujos de efectivo es una herramienta esencial para comprender la salud financiera de una empresa y su capacidad para generar y utilizar efectivo de manera eficiente. Adicionalmente, el estado de flujos de efectivo cumple con 4 tareas fundamentales para la administración de la entidad. Informar sobre la liquidez. Permite evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo y cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo. Revelar la fuente de efectivo.
muestra de dónde proviene el efectivo de la empresa, ya sea de operaciones comerciales, financiamiento o inversiones. Analizar la gestión financiera ayuda a los inversores y gerentes a evaluar la eficiencia en la gestión del efectivo y a identificar áreas de mejora en el flujo de efectivo. Facilitar la toma de decisiones proporciona información clave para tomar decisiones financieras estratégicas, como inversiones, financiamiento o distribución de dividendos. La entidad debe determinar y presentar los flujos de efectivo de las actividades de operación usando uno de los dos métodos siguientes. Directo, según el cual deben presentarse por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Indirecto. Preferentemente, se presenta en primer lugar la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad o, en su caso, el cambio neto del patrimonio. Dicho importe se ajusta por los efectos de operaciones de periodos anteriores cobradas o pagadas en el periodo actual y, por operaciones del periodo actual de cobro o pago diferido hacia el futuro. Asimismo, se ajusta por operaciones y que están asociadas con las actividades de inversión o de financiamiento. En este método, la determinación de los flujos de efectivo de actividades de operación debe hacerse con cualquiera de los procedimientos siguientes. Utilizando directamente los registros contables de la entidad respecto de las partidas que se afectaron por entradas o por salidas de efectivo. O. Modificando cada uno de los rubros del estado de resultados o del estado de actividades por los cambios habidos durante el periodo en las cuentas por cobrar, en las cuentas por pagar y en los inventarios, derivados de las actividades de operación. Otras partidas sin reflejo en el efectivo y equivalentes de efectivo. Y. Otras partidas que se eliminan por considerarse flujos de efectivo de inversión o de financiamiento. Por ejemplo, se ajustan las ventas netas por cargos adicionales al cliente 12, por los importes no cobrados en el periodo, así como por los importes cobrados en el periodo relacionados con ventas de periodos pasados y, consecuentemente, se determina el rubro de cobros a clientes. Asimismo, se ajusta el costo de ventas por los movimientos de inventarios, de sus proveedores y cargos adicionales de estos a la entidad, para así, determinar el rubro de pagos a proveedores en el periodo. En el método indirecto, los flujos de efectivo de las actividades de operación deben determinarse partiendo, preferentemente, de la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad o, en su caso, del cambio neto en el patrimonio contable. Dicho importe se aumenta o disminuye por los efectos de partidas que se consideran asociadas con actividades de inversión. Por ejemplo, la depreciación y la utilidad o pérdida en la venta de propiedades, planta y equipo. La amortización de activos intangibles. La pérdida por deterioro de activos de larga duración. Así como la participación en asociadas y en negocios conjuntos. Actividades de financiamiento. Por ejemplo, los intereses a cargo sobre un préstamo bancario y las ganancias o pérdidas en extinción de pasivos. Cambios habidos durante el periodo en los rubros, de corto o largo plazo, que forman parte del capital de trabajo de la entidad. Tales como inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Hoy en día, el estado de flujos de efectivo es considerado un estado financiero básico, el cual deberá realizarse con la misma frecuencia que un estado de resultados o uno de situación financiera, es por ello que debe comprenderse cuál es el fin de su elaboración. El estado de flujos de efectivo es crucial porque muestra la liquidez y solvencia de una empresa, identifica tendencias y evalúa la gestión financiera. Una vez entendido lo básico, intentemos realizar un ejemplo. El primer paso consiste en tener los estados financieros de nuestra empresa, tanto su estado de resultados como el estado de situación financiera. Y de ambos tenemos que tener el de 2 ejercicios por lo menos. Para nuestro ejemplo, consideraremos los estados financieros de 2019 y de 2020. Si seguimos la estructura anteriormente explicada, debemos iniciar con las actividades de operación, partiendo de la utilidad obtenida en el último ejercicio. Después, a nuestra utilidad debemos sumarle el importe de la depreciación, ya que este no representa un gasto real para nuestra empresa, es decir, no equivale a una salida de efectivo. Ahora, procedemos a analizar las variaciones en nuestras cuentas de activo.
Es importante recordar que siempre que nuestras cuentas de activo aumenten, representarán una disminución de nuestro flujo de efectivo. Y así es como analizaremos cada una de las cuentas que conforman nuestro activo circulante. Después de haber terminado con las cuentas de activo, seguimos con los pasivos. Estos, a la inversa de las cuentas de activo, cuando aumenten, representarán un aumento para nuestro flujo de efectivo, y viceversa. Cuando estas disminuyan, se verán reflejadas de manera negativa. Una vez concluidas nuestras actividades de operación, tenemos que realizar el recuento de cuánto efectivo proviene de dichas actividades. Para la siguiente parte, tocará analizar las cuentas del activo fijo, las cuales representan a las actividades de inversión. Siguiendo el mismo análisis, si estas cuentas de activo fijo aumentan, serán una disminución para nuestro flujo de efectivo y por ende serán reflejadas de manera negativa. Para este apartado ya no consideramos las depreciaciones, pues estas ya fueron consideradas al inicio del estado. Asimismo, podemos observar que nuestra cuenta de terrenos no sufrió ningún cambio, por lo que no la consideramos para el flujo de efectivo. Es así como se conforman nuestras actividades de inversión. Ya por último, tenemos a las actividades de financiamiento. Dichas actividades se verán reflejadas principalmente en los pasivos a largo plazo. Y de este modo se seguirá el mismo análisis que en las cuentas de pasivos anteriores. En esta parte deberemos considerar también a los dividendos, los cuales podemos obtener analizando nuestras cuentas en el estado de situación financiera, las utilidades acumuladas de nuestro primer ejercicio, que en este caso es 2019, menos las utilidades acumuladas del siguiente ejercicio, que es el ejercicio 2020. Y al final le estaremos sumando la utilidad neta del presente ejercicio. Este resultado representa el valor de los dividendos, mismos que se verán reflejados de manera negativa en nuestro flujo de efectivo.
Es así que de este modo se componen las actividades de financiamiento. Y es importante destacar que para nuestro ejemplo no tuvimos variaciones en el capital social, pero en el caso de tenerlas, también se tendrán que considerar para el flujo de efectivo. Y es así que por último, la suma del efectivo de las tres actividades resultará en nuestro flujo de efectivo neto del ejercicio. Este resultado lo podremos validar obteniendo la diferencia entre lo que es el saldo final de la cuenta de efectivos y equivalentes de efectivo y el saldo inicial de la misma cuenta. La diferencia entre estas dos debe resultar en el mismo importe que obtuvimos en nuestro flujo de efectivo neto. Y así es como se realiza el estado de flujo de efectivo.